Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bueno, buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Mi nombre es Guillermo Espina, director académico del CERI. Bueno, como cada semana, una semana muy difícil que hemos tenido, que ha tenido mucha atención, pues nos reencontramos precisamente para analizar este tema de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Entonces, pues bueno, para comenzar este episodio y analizar este tema con un gran invitado que nosotros vamos a tener esta semana, pues quiero darle la bienvenida a nuestro equipo de Punto Global para comenzar este episodio. Entonces, bueno, bienvenidos esta semana a Punto Global. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Guille, hola Ana, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, buenos días Gastón. Y Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto Global. Hola, qué linda estar en otro capítulo más. Bueno, tenemos una semana bastante interesante. Aquí yo les cuento a nuestros oyentes, a quienes nos ven en YouTube. Pues nosotros terminamos la semana pasada nuestro episodio de Punto Global y nos enteramos pues precisamente de esta noticia que ocurre, el ataque de Israel contra el plan, digamos, el programa nuclear iraní. Y este va a ser el tema que nosotros vamos a estar abordando precisamente, como les decía, con un gran invitado. Pero como ustedes saben, nosotros siempre iniciamos analizando este panorama internacional, cómo están dándose las cosas. Tenemos aquí a Gastón con la sección del no tema. Entonces, Gastón, ¿tú qué nos traes esta semana como no tema? Muchas gracias Guille. Y esta imagen generada por el ChatGPT puede llegar a ser real dentro de unas semanas o quizás días. Sería la paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que no están formalmente en guerra, pero se sabe que, o por lo menos el gobierno de Paul Kagame de Ruanda es acusado de apoyar a las milicias rebeldes M23 que operan y que de hecho controlan territorio en la región de Kivu, fronteriza justamente con Ruanda, y la República Democrática del Congo se encuentra en un conflicto muy prolongado y bastante doloroso con esa milicia desde hace ya varios años. Mientras por un lado en Doha se encuentran en negociaciones directas los rebeldes con el gobierno de la República Democrática del Congo, Estados Unidos está tratando de mediar entre estos dos actores, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, justamente para lograr que Ruanda deje de financiar a los rebeldes del M23 y haya una paz duradera en la región. Esto es algo muy significativo tanto para Estados Unidos como para Qatar, que están mediando, y para la comunidad internacional en su conjunto, porque esta región rica en recursos minerales también está sufriendo una de las crisis más devastadoras del último tiempo, con la cantidad de flugios de refugiados y de desplazados que hay en ese lugar, y las guerras que no cesan en un país ya de por sí inestable y que durante los últimos meses, por supuesto que con la intervención indirecta del gobierno de Kagame, ha sido más desestabilizada en la región. Por lo pronto, esperemos a ver qué pasa esta semana en Doha y paralelamente con la intermediación de Estados Unidos con sus enviados para la región de los Grandes Lagos, a ver si finalmente podremos ver un acuerdo entre la República Democrática del Congo y el M23 y por ende con Ruanda. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por ese no tema. Precisamente ha habido mucha controversia sobre este llamado el querido dictador de Occidente en África, Paul Kagame, y muchas críticas por esta intervención que nosotros hemos observado en los últimos años y que un poco ha salido de la escena con los hechos que hemos visto. Pero entonces, Ana, ¿tú qué nos traes esta semana como no tema? Bueno, después de todo lo que ha pasado internacionalmente, ¿no? Finalmente, después de 18 meses de tensiones entre China y Estados Unidos, se ha llegado a un acuerdo comercial. Tuvimos capítulos anteriores, ¿no?, donde hablamos de este tema. Y bueno, esta semana se firmó el acuerdo en Londres, que va a permitir la flexibilización de las exportaciones y se retoman las compras y ventas de tierras y minerales raros chinos. Principalmente a Estados Unidos le sirve mucho con el tema tecnológico, aunque ya sabemos de los problemas internos que están teniendo dentro de la administración. Pero bueno, este acuerdo no es una solución definitiva, van a seguir algunos aranceles muy altos, pero permite que se flexibilice el comercio, ya que Estados Unidos está entrando en un momento
de casi crisis económica por la falta de comercio, donde se estaban elevando mucho los costos de los servicios y de vida dentro de Estados Unidos. Así que bueno, esperemos que esto cambie un poco la situación, ¿no? Las tensiones van a seguir estando, pero bueno, se ha encontrado una solución antes del Congreso de Ginebra, ahora a fines de mayo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por ese no tema. Y precisamente siempre es preocupante, es inquietante un poco lo que estamos pasando y viendo de esta guerra comercial. Pero bueno, dicho esto, pues vamos a entrar en el tema que nosotros tenemos, que nos convoca el día de hoy, que sin duda tiene toda la atención internacional. Entonces, son las defensas antiaéreas de Irán tratando de repeler los misiles israelíes. Tel Aviv ha atacado Teherán esta noche y sigue haciéndolo esta mañana. El ayatolá Jamenei ha advertido con este mensaje de que la guerra ha comenzado y que no tendrán contemplaciones. Ahí ven ese mensaje. Su embajador ante la ONU aseguraba esta mañana que su país responderá a los ataques sin ninguna contención. Israel e Irán están envueltos en una escalada bélica sin precedentes. Desde el pasado jueves 13 de junio, Israel ha decidido atacar la infraestructura clave del programa nuclear iraní y a los altos mandos de la Guardia Revolucionaria. La República Islámica respondió lanzando decenas de misiles balísticos con el objetivo de saturar las defensas aéreas israelíes. En medio de este caos, las declaraciones de Donald Trump instando a los ciudadanos que evacúen Teherán y las amenazas cruzadas profundizan la tensión. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué objetivos tiene Israel? ¿Qué ocurre con la amenaza nuclear? ¿Existen riesgos de una guerra abierta más amplia en la región? Para conversar sobre este tema, nos acompaña a Punto Global desde Israel Matías Sakal, abogado especializado en Derecho Internacional por la UBA, maestrando en Seguridad, Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén y miembro del Jerusalem Press Club. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Global. Hola Gastón, hola Guillermo y Olana, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por conectarte a pesar de la situación. Para empezar, bueno, primero que nada aclaramos que esto lo estamos grabando en la tarde de allá del 18 de junio, casi llegando la noche donde suelen ocurrir los ataques. Y a alguna semana de este evento, ¿cómo fueron estos días? ¿Qué situación estás observando? Bueno, como vos bien comentabas, Gastón, todo el escenario comenzó el viernes por la madrugada a las 3 de la mañana. Nos levantamos aquí en Israel con una sirena. Generalmente las sirenas responden a una amenaza inminente de un cohete llegando hacia Israel. En este caso, lo que no había ningún cohete, sino lo que avisaba a la población civil es que Israel estaba atacando Irán. Fue la primera vez en la cual se recibe una sirena, no por una amenaza, sino por avisando que Israel está atacando. Y en este sentido parecería ser como que fue un código en el cual toda la población israelí entendió el momento, una guerra o sea, Israel estaba atacando Irán, lo que significa una guerra directa, luego de 20 años de guerra encubierta o distintos tipos de operaciones entre Israel e Irán. A partir de ese momento, como ustedes bien mencionaban, Israel declaró dos objetivos que son la eliminación de la infraestructura nuclear y el programa de misiles balísticos de Irán. Lo cierto es que en una conferencia de prensa ayer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que podría ser un resultado de las operaciones militares israelíes el cambio de régimen de los ayatolás en Irán, pero que por el momento no es un objetivo militar de Israel. Y ese es el panorama al día de hoy. Estamos hablando de más de 300 misiles balísticos lanzados hacia Israel y una cifra de 24 civiles israelíes asesinados por estos misiles. Ese es el panorama. Bien, ¿y en qué consiste la operación que está llevando a cabo en estos días Irán? ¿Realmente pudieron penetrar las defensas de Israel? Bueno, lo cierto es que Israel, como decía antes, se viene preparando para esta guerra hace mucho tiempo. El sistema de defensa aéreo israelí es muy robusto. Hasta el momento ha demostrado una capacidad de intercepción de un 90%. Esto significa que en un 90% de los casos se ha interceptado a los misiles que
si bien tiene una tasa del 90%, no es impermeable, es decir, los cielos israelíes no son impermeables, lo que genera es que hasta el momento se han reportado 30 caídas, impactos directos, y el sistema de defensa israelí es un sistema por capas, donde hay 3 sistemas distintos que conviven de acuerdo a el tipo de misil que llega, si es un misil de corto alcance desde la Franja de Gaza, Líbano, o si es de mediano alcance, o si es estos misiles balísticos que vienen desde Irán. Esta es la situación, o sea, si bien la tasa de intercepción es muy alta, no es impermeable la situación y hay algunos que impactan y causan un daño muy grande. Bueno, Matías, a mí me surge una pregunta y es sobre el escenario interno que había. Yo creo que en Israel hemos visto una división alrededor, por ejemplo, de lo que estaba ocurriendo en Gaza, donde habían protestas pidiendo el fin de la guerra, donde habían pues otros sectores mucho más radicales. ¿Cuál ha sido la lectura entonces en el caso de Irán? ¿Sí? ¿Hay un apoyo popular o hay críticas contra el primer ministro que nos dice, por ejemplo, no queremos más conflicto, no queremos otra guerra? ¿Cómo sería, digamos, esa lectura que se hace interna desde Israel? Bueno, para poder responder esa pregunta, sí es necesario explicar algo que sucedió acá desde el 7 de octubre. Irán desde el 7 de octubre, o sea, nadie aquí en Israel cree que la operación de Hamas era una operación sin apoyo de Irán. En el sentido de no se puede demostrar la vinculación, el orden directo, o sea, que Irán mandó a Hamas a hacer esa operación, ese ataque tan mortífero el 7 de octubre, pero lo cierto es que sin financiamiento y entrenamiento directo de Irán, jamás no hubiese podido llevar a cabo semejante ataque. En ese sentido, Irán ha logrado hacer un anillo de fuego que rodea a Israel y ha logrado entrar en Israel, llevar a Israel a una guerra en 7 frentes. Estamos hablando de que desde el 7 de octubre Israel enfrentó una guerra en la cual recibía ataques prácticamente todos los días de alguno de estos frentes, ya sea Irán, Irak y Siria con milicias proiraníes, Líbano con Hezbollah, los hutíes en Yemen y grupos armados palestinos en Cisjordania, o ya sea Hamas en Gaza. Una guerra en 7 frentes. La tensión fue siempre creciendo con Irán, recordemos en 2 oportunidades en el año pasado, en 2024, ya sea en abril y en noviembre, Irán atacó directamente a Israel, por lo cual, llegando a tu pregunta, que es esta división que evidentemente existía en la política israelí, que era sobre cómo debe llevarse a cabo la guerra y la grieta tan fuerte que generó en Israel la cuestión de los secuestrados en cuanto a poner el fin a la guerra, traer a todos los secuestrados, creo que quedó saldado o postergada el viernes a las 3 de la mañana cuando los israelíes escucharon las sirenas y entendieron que Israel estaba yendo a atacar a la cabeza de la serpiente, como se lo dice acá, o quien está detrás de todo este eje o anillo de fuego creado contra Israel. Digo, se postergó porque los debates siguen estando y las críticas al gobierno siguen estando, pero en un estudio llevado a cabo por la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 70% de los israelíes judíos apoyan los esfuerzos bélicos contra Irán, y creo que este apoyo se vio fortalecido por 2 cuestiones. La primera es el impacto y la letalidad y la efectividad del ataque en cuanto a la capacidad de eliminar gran parte de la infraestructura militar de Irán y a líderes militares de Irán. Y por otra parte, si bien estamos hablando de 24 muertos civiles, que es una cifra bastante alta, para la cantidad de misiles balísticos que llegaron no es tan alta. Entonces, en el sentido ese, creo que el apoyo popular podría disminuir si las víctimas civiles serían más grandes, en el sentido de que mientras los sistemas de defensa funcionen y los logros militares de israelíes sean altos, acá va a continuar ese apoyo. Matías, ahí me parece interesante que hablemos un poco sobre la visión de la población y un poco pues por el hecho que tú dices de estar buscando refugio, de estar como en este estado de alerta constante. Digamos, ¿no sientes que hay un desgaste de pronto dentro de la población, digamos, dentro de lo que observes de estar en esta situación y que eso se traslade en un rechazo político? Es como a lo que quisiera preguntarte. Entiendo tu pregunta, pero no creo que eso sea la situación en Israel. No lo indican así las encuestas y lo voy a explicar por qué.
creo que el desgaste sería mayor, por ejemplo, si ahora entraríamos de nuevo, si Israel entraría de nuevo en la Franja de Gaza y de repente, no sé de dónde, porque la capacidad militar de Hamas está muy diezmada, empezaríamos a recibir todo el país misiles y todo el país estaría en los refugios, como está sucediendo ahora. Pero creo que hay algo muy importante, que es que la sociedad israelí entiende quién es el verdadero enemigo detrás de esto, y mucho de lo que se siente es que una vez que Israel tomó la decisión de atacar a Irán y que la efectividad es tan alta, es necesario terminar el trabajo en este sentido, que sería ir hacia eliminar la capacidad nuclear de Irán. Y cuando nosotros decimos, quizás en Occidente suena, bueno, Israel es una sociedad militarizada o que se acostumbró a la guerra o que ya no puede salir de este escenario de guerra, quiero hacer una explicación que me parece importante. Cuando comenzó esta guerra, los oficiales de seguridad israelíes o los informes de seguridad hablaban de que Irán tenía 3.000 misiles balísticos y que estaba a una semana o dos de poder enriquecer uranio necesario para producir una bomba nuclear. Basta con que una sola cabeza de un misil tenga carga nuclear para generar un desastre, millones de muertos en Israel. Y esa es la amenaza que Israel fue a neutralizar. Por eso se explica tanto el apoyo de la población civil y también esta idea de la guerra que se venía dando hace 20 años detrás de escenas, a través de asesinatos selectivos o todo tipo de operaciones secretas, tanto del Mossad como los de servicios de inteligencia iraníes, hoy es una guerra total. Se enfrentan ambos países. Ahora, en todo esto que estás diciendo, que hay un actor que todavía no mencionamos, que es Estados Unidos, y quedó claro desde la semana pasada que Estados Unidos por lo menos negó rotundamente haberse involucrado en el ataque de la semana pasada. De hecho, tenía una postura un poco más de ir hacia la negociación o hacia, bueno, estas reuniones que se estaban haciendo en Omán. Y después Trump cambió el discurso, que evacúen Teherán, que hubieran firmado el acuerdo cuando lo tenían que haber hecho. Y se ve este movimiento inusual de aviones de carga yendo hacia Medio Oriente. ¿En qué escenario nos encontramos? O sea, ¿Estados Unidos se está involucrando en la guerra o todavía estamos lejos de eso? Bueno, yo creo que la pregunta esa es muy acertada porque todos los ojos están puestos en Washington. Yo creo que la comunidad internacional en su estado actual no tiene la capacidad o los mecanismos necesarios para poder desescalar esta situación. Y cuando digo todos los ojos están puestos en Washington, hay que explicar algo. Estados Unidos ha tenido una posición muy ambivalente. El secretario de Estado, Marco Rubio, el mismo viernes, tuiteando o posteando en la plataforma X por su nuevo nombre, que la acción esta es una acción unilateral de Israel, distanciándose de este ataque preventivo israelí. Y lo que estaba diciendo de esa manera, a mi entender, es, por un lado, dejar la puerta abierta a las negociaciones con Irán y, por otro lado, proteger los intereses estadounidenses en la región. Es decir, nosotros no tenemos que ver. Ahora, fíjense lo que sucede, que cuando se demuestra la efectividad de los ataques israelíes, pronto, de a poco, la postura de Estados Unidos va a ser, empieza a ser un poco más favorable o inclinarse a Israel. Hoy, 18 de junio, a las 5:23 de Israel, 17:23 de la tarde, todavía Estados Unidos no ingresó militarmente directamente en el conflicto, pero lo cierto es que sí está ayudando a Israel en su capacidad defensiva. Y hay que ver qué va a suceder. También en política interna, Estados Unidos está en una situación compleja. Recordemos, la política de Trump es MAGA, Make America Great Again, siempre primero America First. Entonces, esa cuestión de America First y Trump con su idea de cerrar guerras y no abrir nuevas, hay que ver cómo eso puede conjugar con meterse en la guerra a favor de Israel. En este sentido, sí se han escuchado reportes que lo que le estaría diciendo el gobierno israelí a la administración de Trump es: metiéndote en esta guerra, vos no estás abriendo una nueva guerra en Medio Oriente, sino que estás ayudando a cerrarla. Porque una vez que Israel termine el trabajo, como decíamos antes, en Irán, se va a poder cerrar esta guerra, y esa es la intención del gobierno israelí, intentando involucrar a Trump en esta ofensiva.
Eh, bueno, ya sabemos que la legitimidad del régimen de Irán se encuentra en un momento muy tenso, más en estos últimos días donde han asesinado a distintos jefes y se sigue amenazando con distintos asesinatos, ¿no? A altos mandos. Em, ¿Esto va a fortalecer o debilitar el régimen? La respuesta del mismo. Bueno, es una buena pregunta. También nadie sabe qué es lo que va a suceder. Yo no soy profeta, no puedo hablar de lo que va a pasar. Sí, decir dos cuestiones. El régimen de Irán está en su punto más débil en la historia. Digamos, el 7 de octubre creó, yo hablaba anteriormente de este anillo de fuego. Bueno, sus socios de Hezbollah en Líbano están muy diezmados. El régimen de Assad en Siria ya no existe. Los únicos que quedaron en este eje creado por Irán para desgastar a Israel son los hutíes en Yemen, que también recibieron una paliza bastante fuerte por parte de Estados Unidos. Y ahora Israel está atacando directamente a el régimen iraní. Y acá quiero hacer una distinción, porque si bien, como decía antes, hasta el momento no es un objetivo de Israel el cambio de régimen en Irán, sí puede ser un resultado. Pero sobre este punto es importante mencionar que lo que puede generar es un efecto opuesto. Es decir, en la población civil iraní, todos nos embanderamos detrás de la bandera, estamos recibiendo un ataque extranjero, entonces quizás sectores de la oposición también dicen, no, nosotros queremos cambiar e ir hacia un régimen más liberal, con más libertades en Irán, pero no queremos al Ayatollah, un régimen teocrático, pero tampoco queremos esta intervención extranjera. Entonces ahí hay que prestar atención, creo, a esa línea fina que juega Israel entre dañar la infraestructura militar y empezar a dañar infraestructura civil, que lo que genere es un rechazo en la misma población iraní que se embandere junto a los ayatolás. Bueno, Matías, ahí me causa, digamos, un poco sobre los objetivos y qué tanto puede extenderse el conflicto. Pues un poco lo que se habla y es como cortar el césped cada cierto tiempo, ¿no? Y que cada cierto tiempo Israel realizaba unos ataques en esta llamada Guerra a las Sombras, retrasaba el programa nuclear iraní, viene este ataque y posiblemente sea retrasar nuevamente pues los avances del programa nuclear. Pero pues pareciera que esta estrategia no es sostenible a lo largo del tiempo, pues Israel constantemente tendría que estar precisamente pues realizando este tipo de acciones. Entonces, la pregunta lleva a qué estrategia entonces hay ahí, como dónde puede terminar esta llamada operación, como que nos estamos embarcando en esas que se llaman Forever Wars, por ejemplo. Bueno, yo no lo creo. Lo cierto es que hay que ver qué va a pasar, ¿no? Cómo va a terminar la guerra, pero la realidad es que si Israel logra eliminar el programa nuclear iraní, ya sea militarmente o ya sea a través de un acuerdo en donde, ayer veíamos el tuit de Trump que sea rendición incondicional, es decir, a través de un acuerdo diplomático en el cual Irán renuncia a su intención de seguir con su programa nuclear. Creo que este Forever War no sería tal, porque o estaríamos demorando el programa nuclear iraní, o estaría Israel definitivamente eliminando la capacidad nuclear, sobre todo la capacidad de producir. O sea, el uranio enriquecido es muy difícil que Israel logre eliminar todas las plantas de nucleares de Irán, pero sí podría, así dicen los expertos, eliminar la capacidad de producir. Y en este sentido creo que Irán también tiene que tomar su propia decisión, si va a continuar con el proyecto nuclear o no, porque hoy al 18 de junio los cielos de Irán están absolutamente controlados por Israel, entonces la ventaja militar la tiene Israel, entonces los movimientos van a estar, ahora la pelota está del lado de Irán para que tome las decisiones que ellos creen correctas para sobrevivir el régimen o no, y para sus propias consideraciones internas del régimen. Ahora yo me pregunto, a ver si vos coincidís con esta mirada. Cuando hablamos de disuasión nuclear y de esta teoría de la destrucción mutua asegurada,
Me da la impresión de que obviamente que la disuasión nuclear por parte de Israel existe, pero aún así, como decir, no es impermeable a los ataques, a pesar de ser una potencia nuclear. Y al mismo tiempo me da la impresión cuando hablamos de que pueden tirar ojivas nucleares en algunos de estos misiles, en un territorio tan chico y sobre todo con tantos países al lado, y sobre todo con los palestinos al lado, que son los que Irán, bueno, se pone de su bando, me cuesta creer que un Irán nuclear podría realmente atacar Israel. O sea, ¿realmente la amenaza de Irán es el plan nuclear o es más bien el financiamiento de los proxies, justamente el apoyo a ataques como el de 7 de octubre? O sea, no está más la amenaza de Irán en algo más en las sombras o en algo más micro que en la amenaza nuclear en sí, que sabemos que una catástrofe nuclear no solo afectaría a los israelíes, sino también a los palestinos mismos. Entonces, ¿qué tan real podría ser esta amenaza en caso de concretarse? Bueno, en este sentido voy a mencionar algo con esto de MAD, destrucción mutua asegurada. Israel nunca oficialmente reconoció que tiene armas nucleares. Lo cierto es que, según informes extranjeros, se saben que sí las tiene, y Shimon Peres, que fue un estadista y político israelí, él a esta pregunta él respondía: Israel nunca va a ser el primero de introducirlas en Medio Oriente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que esa es la clave de la disuasión nuclear. Sepan que nosotros no vamos a ser los primeros, pero que si nos atacan, hay una posibilidad de un segundo golpe, en la teoría, ¿no? Ahora, vos decís, yo no creo, o no sería por los palestinos o por otras cuestiones, lo chiquito que es el país. Cuando de la existencia de Israel se habla, creo que la doctrina de seguridad de Israel es muy clara, que no se puede permitir tomar el riesgo de no creo. O sea, la certeza sobre la existencia de Israel tiene que estar bien asegurada. Y no es la primera vez que Israel elimina programas nucleares de otros países en Medio Oriente. Recordemos que durante administraciones anteriores Israel ha bombardeado los reactores nucleares en Irak. Lo hizo el primer ministro Olmert, y ha tomado esta postura bien activa cuando de su supervivencia se trata. Y creo que acá el sistema de seguridad israelí entiende que un Irán nuclear es una cuestión existencial. Entonces no va a dejar la libertad de que posiblemente pueda suceder. Como que eso nunca va a ser un escenario posible. Bueno, Matías, y precisamente ya que mencionas el programa nuclear de Israel, creo que es importante mencionar también esas críticas internacionales que se han señalado, que un poco el término que se usa es la hipocresía de Israel, un poco hablando de que Israel posee armas nucleares, Israel no permite, pues no es cierto, no ha sido sincero sobre su programa, no ha firmado los tratados de no proliferación de armas nucleares. Entonces, no sé desde tu visión un poco ese criticismo, cómo se recibe, un poco porque se dice es que Israel hace lo que quiere en el escenario internacional, que si quiere ir a guerra hace esto, que si comete estas acciones hace esto, y no hay como una forma de que Israel siga un poco esas reglas del sistema internacional. No sé qué visión tengas tú sobre esas críticas que se señalan. Bueno, lo cierto es que oficialmente Israel nunca reconoció que tiene armas nucleares. Y entonces es muy difícil que pueda firmar el Tratado de No Proliferación porque no lo reconoció, pero es el huevo y la gallina. O sea, entonces que lo reconozcan para poder firmar. Lo cierto es que cuando de armas nucleares se trata, estamos hablando de los países que tienen un derecho, un privilegio por sobre los demás países, que son esos países que se les permite tener un arma capaz de destruir a otro. Ahora, yo creo que tiene que ver más con la correlación de fuerzas que hay en Medio Oriente. Mientras Estados Unidos y Rusia puedan convivir con un Israel nuclear, la presión no existiría. Bien, y para finalizar este episodio tan interesante, ¿no? Comprendemos que el primer ministro de Israel, Netanyahu, lo que busca es debilitar a Irán, ¿no? Y con todas las bajas y las pérdidas materiales que está habiendo, ¿cuál podemos decir que va a ser posiblemente, porque justamente no podemos adivinar, el límite para buscar un acuerdo? Yo creo que, como decía anteriormente, al 18 de junio por la tarde de Israel, la pelota está del lado de Irán, en el sentido de si va a sentarse a una negociación
antes de que sea demasiado tarde. Cuando digo demasiado tarde, antes de que toda su capacidad nuclear esté eliminada. Digo esto porque Israel tiene pocos incentivos ahora para sentarse a negociar un cese al fuego cuando la ventaja militar es tan grande y cuando los cielos de Teherán, luego de 30 años de preparación, están absolutamente en manos israelíes. Así lo informan el ejército de Israel y no lo niega Irán. Entonces, también los iraníes, el régimen de los ayatolás, están en una encrucijada porque por un lado, si se sientan a negociar con Israel, domésticamente sería algo, una derrota muy grande que incluso puede hasta hacer caer al propio régimen, porque creemos, digamos algo, el régimen de Irán invirtió mucho dinero y mucho capital en todas estas milicias en Medio Oriente con el objetivo declarado de destruir a Israel. No lo digo yo, lo decían los líderes iraníes. Ahora bien, esa idea de destruir Israel tuvo su pico el 7 de octubre, pero después fuimos viendo cómo la potencia militar israelí y algunos con la ayuda de Occidente han logrado ir poco a poco desarmando ese anillo creado por Irán. Y lo cierto es que los iraníes hoy están viendo que ese anillo creado por el cual Irán gastó tanto dinero, invirtió tanto esfuerzo y tanta influencia en Medio Oriente, no solo que se desmoronó, sino que la guerra llegó hasta Teherán. El día de ayer, el ejército de Israel emitió una orden de evacuación en algunos barrios de Teherán. Eso es algo que sucedía en una práctica del ejército de Israel en casa, no en un estado soberano, como es Irán, y con la potencia militar que tiene Irán. Entonces creo que los ciudadanos iraníes ven esto y de repente dicen, bueno, la estrategia quizás de los ayatolás no fue la más indicada, pero digo, estas son todas cuestiones y consideraciones que el régimen iraní tendría que analizar a la hora de ver cómo salir de una manera elegante de esta situación que honestamente nadie esperaba la capacidad y la ventaja militar que obtuvo Israel en tan pocos días, en 6 días de ofensiva. Bueno, Matías, realmente un gusto haberte tenido en el capítulo de hoy y espero que nuestros oyentes hayan comprendido lo que está pasando en el mundo. Así es. Si tengo que decir algo para cerrar, ojalá que la diplomacia funcione, porque la guerra siempre tiene sus límites, pero al final de cuentas, la diplomacia es lo que hace avanzar a la comunidad internacional. Bueno, Matías, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y de esta manera cerramos nuestro episodio de Punto Global por esta semana, no sin antes pues siempre hacer la invitación que realizamos, y es si a usted le gusta este proyecto, si a usted le gusta lo que nosotros estamos haciendo, pues como siempre muy invitados a calificarnos en las diferentes plataformas de podcast que ustedes pueden encontrar Punto Global, colocarle 5 estrellas, colocarle la manito arriba, pero también dejar sus comentarios, qué le parecen estos episodios, qué opiniones tienen, qué recomendaciones tienen, pues siempre esto ayuda a llegar a muchas más personas. Y por supuesto, como siempre les he dicho, unirse a la comunidad de WhatsApp del SERI, que es muy importante. Ya pueden encontrar toda la información de las actividades que nosotros realizamos y por supuesto los episodios de Punto Global. Entonces, dicho esto, pues me despido de nuestro equipo de Punto Global por esta semana. Entonces, Ana, nos vemos la próxima semana en Punto Global. Nos vemos la próxima semana entonces. Y bueno, Gastón, hasta luego. Nos vemos la próxima semana en Punto Global. Nos vemos la semana que viene y esperemos que sea un poquito menos movida que esta semana que pasó. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Mi nombre es Guillermo Espina, director académico del SERI, y nos encontramos, como decimos, en Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.